¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, veo muchísimas dudas en los comentarios, en las redes sociales acerca de si a Fede Valverde le puede caer una sanción penal por un lado y otra sanción deportiva por otro. Mucha gente piensa que esto no es posible, que en el momento en que le sancionen por la vía penal ya no es posible que le caiga ninguna sanción deportiva, y veo que hay mucha confusión, así que voy a tratar, como siempre, de explicarlo de la mejor manera posible. Venga, empezamos. Bueno, pues sí, veo que hay mucha gente que tiene confusión en este sentido, mucha gente que piensa que no puede haber sanción deportiva para Fede Valverde por esa agresión a Baena, por ese puñetazo a Baena después del partido del sábado, porque ya se ha iniciado la vía penal, Baena ya ha presentado su denuncia ante la policía y por tanto, pues el hecho de que se haya abierto esa vía penal ya invalida cualquier tipo de sanción administrativa, sanción deportiva, etcétera, porque no se podría sancionar dos veces por lo mismo. Voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Os adelanto ya, os hago spoiler, que sí se puede condenar por la vía deportiva, aunque se haya sancionado previamente por la vía penal, pero os lo voy a tratar de explicar para que no quede ninguna duda en este sentido. Para empezar, he visto que hay dos motivos principales que la gente me dice para que no haya sanción deportiva. Uno de ellos es el hecho de que el árbitro no recogiera nada en su acta. Ya sabéis que el árbitro en el acta del partido no recoge esta incidencia en el apartado de incidencias, y por tanto hay gente que piensa que el hecho de que no se haya recogido por parte del árbitro en el acta pues ya hace que no vaya a haber ningún tipo de sanción deportiva. Y luego hay mucha gente que piensa que el hecho de que no haya sanción deportiva es debido a que ya existe o va a existir una sanción penal, y como no puede haber dos sanciones por los mismos hechos, pues se va a quedar todo con una sanción penal y ya está. Bueno, respecto al primer punto, esto de que no podría haber sanción deportiva porque no se recoge en el acta arbitral, es lo más sencillo de explicar, ya lo he explicado en alguna ocasión, y es verdad que el árbitro no lo recoge en ese acta arbitral, no lo recoge en el apartado de incidencias porque no lo ve, no es testigo, no es conocedor, y tampoco hay un anexo a ese acta para dar a conocer estos hechos al comité de competición, y por lo tanto el comité de competición no ha abierto por el momento ningún expediente. ¿Cómo puede abrir el comité de competición un expediente para sancionar a Valverde? Como no lo recoge en el acta, las otras opciones que hay son una denuncia del Villarreal, que ya ha dicho que no va a presentar, una denuncia de Baena ante el comité de competición, que tampoco lo ha presentado, o porque la Comisión Antiviolencia entre de oficio en este asunto, que ya hemos sabido que va a pasar, y con esa denuncia que Baena presenta ante la policía, Comisión Antiviolencia vea estos hechos, vea este altercado y se lo pase al comité de competición para que abra el correspondiente expediente disciplinario a Fede Valverde. Esto es lo que casi seguro va a suceder, que Comisión Antiviolencia, que se reúne el próximo lunes 17 de abril, a la vista de esa denuncia, de ese parte de lesiones que aporta Baena, lo remita todo al comité de competición de la federación para que abra ese expediente disciplinario, y ahí es donde sí podría existir esta sanción deportiva. Vamos con la segunda cuestión, que es bastante más compleja, pero que voy a intentar explicaros para que quede totalmente claro cuáles son los tipos de sanciones que puede haber en este caso y por qué puede darse más de una sanción por los mismos hechos, cuando en teoría hemos oído que no se puede y hemos establecido que no puede haber dos sanciones por lo mismo. Vamos a empezar diciendo que aquí hay tres tipos de sanciones que se pueden poner. Os he hecho un esquemita de los míos. Primer tipo de sanción es la penal, es la vía que ya está abierta. Este tipo de sanción penal la pone el juzgado, y en lo que se basa es en el Código Penal. El juez estudia el Código Penal y aplica el Código Penal para imponer esta sanción, y esta es la vía que está a día de hoy abierta. Segundo tipo de sanción que se le podría aplicar a Fede Valverde, una sanción administrativa. Las sanciones administrativas las impone siempre la administración pública, la administración del Estado. En este caso sería el Ministerio del Interior, por competencias le correspondería a él, y lo que aplica es la ley del deporte. Y el tercer tipo de sanción que se puede aplicar sería la sanción deportiva, que es la que aplicaría el comité de competición de la Federación Española de Fútbol, y lo que aplicaría sería el código disciplinario. Estos son los tres tipos de sanciones que hay. Vamos a centrarnos sobre todo en la penal y en la deportiva, porque creo que no va a haber sanción administrativa en este sentido. Aquí es donde va a determinar lo que ocurra a Comisión Antiviolencia, porque la Comisión Antiviolencia, cuando se reúna el lunes, va a tener dos opciones. Una es remitir el expediente al comité de competición para que sea la Federación Española de Fútbol la que investigue estos hechos y sancione si es el caso, pero la otra opción que tendría la Comisión Antiviolencia sería directamente dar parte al Ministerio del Interior para que aplique una sanción utilizando esa ley del deporte. Esta ley del deporte prevé sanciones más graves que el código disciplinario, sería peor para Fede Valverde, pero creo sinceramente que, teniendo en cuenta el caso que es y la infracción que es,
creo que lo más seguro es que Comisión Antiviolencia derive directamente el caso a comité de competición para que sea la Federación Española de Fútbol la que sancione deportivamente al jugador. Dicho lo cual, 3 tipos de sanciones. Para no liarnos mucho, nos vamos a centrar en la sanción deportiva y en la sanción penal. Sanción penal, el procedimiento penal ya está iniciado, sanción deportiva está por ver. Mucha gente que me dice, no se pueden imponer 2 sanciones por los mismos hechos. Esto es verdad a medias. Hay un principio en España que se llama non bis in idem, que significa no 2 veces por lo mismo, y que prohíbe a cualquier administración, a cualquier órgano, a cualquier estado que se aplique 2 sanciones por los mismos hechos, pero tiene que haber unos requisitos. Lo que se prohíbe realmente con este principio de non bis in idem es que unos mismos hechos por unos mismos sujetos y con un mismo fundamento tenga doble sanción. No puede tener una doble sanción cuando se trata de los mismos hechos, los mismos sujetos y el mismo fundamento. Estos son los requisitos para que entre ese principio non bis in idem y para prohibir que haya 2 sanciones por lo mismo. En este caso tenemos identidad de hechos, es un puñetazo, identidad de sujetos es Fede Valverde contra Baena, pero no es el mismo fundamento lo que protege el Código Penal que lo que protege el Código Disciplinario. No tienen el mismo fundamento las 2 leyes, no tienen la misma protección, el bien jurídico que protegen las 2 leyes no es el mismo. El Código Penal lo que protege es la integridad física de una persona, cualquier persona, y el Código Disciplinario lo que protege es la deportividad, el fair play, las normas de competición, las normas deportivas, etcétera, etcétera. Por tanto, en este caso, sí podría existir una sanción penal, por un lado, por ese menoscabo de la integridad de Baena, y por otro lado una sanción deportiva porque se están vulnerando las normas deportivas y las normas de la competición. Mirad, he encontrado aquí un texto de un manual que tengo y que explica perfectamente esto, en este sentido, por qué cada una de las leyes protegen bienes jurídicos diferentes, por qué tienen fundamentos diferentes y por qué en este caso sí que se podría sancionar tanto penalmente como deportivamente. Mira, dice, en este sentido debemos señalar que la disciplina deportiva tiene como finalidad investigar, comprobar y corregir o sancionar los incumplimientos y transgresiones a la reglamentación deportiva imputables a las personas sometidas al sistema deportivo, mientras que el derecho penal se dirige a salvaguardar los bienes jurídicos fundamentales para garantizar la adecuada convivencia social, por lo que el fundamento de ambas sanciones difiere. Por tanto, el sistema disciplinario deportivo se centra en salvaguardar el correcto desarrollo de la competición y el penal, el bien jurídico salud del deportista. La jurisprudencia se manifiesta en tales términos, de modo que la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares 268 del 2001 del 31 de diciembre, que trae causa de unas lesiones ocurridas durante un partido de fútbol, previamente sancionadas en vía deportiva, sostiene que ambas sanciones no son incompatibles porque una cosa es el mantenimiento de determinadas reglas deportivas en los encuentros, que corresponde a los órganos administrativos, y otra muy distinta es erradicar acciones dolosas netamente agresivas como puñetazos al contrario. No solo la jurisprudencia, también la doctrina mayoritaria, al considerar posible la acumulación de pena y sanción deportiva en la violencia endógena al ser los bienes jurídicos tutelados por los sistemas punitivo y disciplinario distintos. Lo que protege el sistema penal es una cosa y lo que protege el sistema deportivo es otra cosa diferente. Por lo tanto, en este caso, aunque exista identidad de hechos e identidad de sujetos, no hay identidad de fundamento en las dos sanciones, no habría identidad de fundamento en lo que protege el derecho penal y el código disciplinario de la Federación, y no entraría en juego ese principio non bis in idem. Por lo tanto, podría haber 2 sanciones para Fede Valverde por estos mismos hechos. De hecho, el propio Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol lo recoge así en su artículo 5 y lo dice expresamente. Mirad, dice, el régimen disciplinario deportivo es independiente de la responsabilidad civil o penal, así como del régimen derivado de las relaciones laborales, que se regirá por la legislación que en cada caso corresponda. En el punto número 2 dice, el órgano disciplinario competente deberá comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudieran revestir caracteres de delito o falta penal. Si, por ejemplo, esto hubiese sucedido al revés, se inicia en el comité de competición porque el árbitro redacta el acta, lo ve, hace el anexo y lo recoge, comité de competición inicia un expediente sancionador, si el comité de competición ve que puede revestir carácter de delito,
debe comunicarlo al Ministerio Fiscal para que se abra también esa vía penal. En este caso concreto ha ocurrido al revés, se ha abierto ya esa vía penal por esa denuncia que presentaba Baena en la comisaría, y lo más probable es que luego se inicie esta vía disciplinaria, esta vía deportiva, por los mismos hechos. Ahora bien, en tal caso acordará la suspensión del procedimiento hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no exista una resolución judicial en este procedimiento penal, hasta que no exista una sentencia en esas diligencias previas que ya se han iniciado por esa denuncia presentada por Baena en comisaría, el comité de competición no puede seguir con ese expediente, no puede seguir con la instrucción de lo que ha pasado y con una posible sanción, porque tiene que esperar a que el juez termine su investigación y a que exista una resolución judicial firme. Cuando tenga una resolución judicial firme, ya sea de condena o de absolución, el comité de competición podrá seguir su investigación, pero hasta entonces lo debe suspender y debe esperar a ver qué dice el juez. Pero lo que dice igualmente el artículo 5, en el supuesto de que se acordara la suspensión del procedimiento, podrán adoptarse medidas cautelares. Lo que sí podría hacer el comité de competición es adoptar una medida cautelar, suspensión cautelar de ciertos partidos, hasta que el juez decida lo que decida con respecto a esa posible condena por la agresión. Yo creo que en este caso veo difícil que se establezca algún tipo de medida cautelar. Creo simplemente que el comité de competición va a acordar la suspensión del expediente hasta que el juez resuelva ese caso, y una vez tengamos esa sentencia y sea firme, entonces sí, el comité de competición podrá instruir su caso, instruir su expediente y posiblemente sancionar también a Fede Valverde por estos mismos hechos, pero con una sanción deportiva, con una sanción disciplinaria. Por eso os decía que no es tan fácil, que es verdad que existe este principio non bis in idem, que es verdad que hay un principio en España por el cual no se puede juzgar a dos personas por lo mismo, no se puede sancionar a dos personas por lo mismo, y que hay muchas veces en las que cuando hay un sujeto que comete unos hechos y que tiene el mismo fundamento, no puede haber dos sanciones por ello. Pero en este caso concreto, pese a existir identidad de sujetos e identidad de hechos, el fundamento que protegen las dos normas no es el mismo. Ya os digo, uno protege la integridad física, el derecho penal protege la convivencia social, y por otra parte el Código Disciplinario de la Federación protege las normas de la competición, las normas deportivas, el fair play, la deportividad de los jugadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí en este caso sí que podrían existir dos sanciones a Fede Valverde por estos hechos. Podría existir, y yo creo que va a existir, una sanción penal, una multa económica para Fede Valverde en esa vía penal iniciada por la agresión a Baena, y por otro lado, una vez finalice ese proceso penal, podrá existir, y existirá casi seguro, una sanción deportiva de suspensión por ciertos partidos. Esta es la aclaración que quería hacer. Otro sería las sanciones administrativas, que no creo que en este caso vayan a llevarse a cabo. Sanciones administrativas serían las de la administración pública por esa ley del deporte. Son sanciones, como decía antes, más graves que las que contempla el Código Disciplinario, pero sinceramente lo que creo que va a pasar, el desarrollo que va a tener, creo que va a ser este. Quiero saber qué os parece a vosotros y si sabíais, de esta diferencia, ¿no? De este enigma del principio non bis in idem, de cuándo se aplica, cuándo no se aplica. Y si tenéis cualquier duda, como siempre os digo, dejádmelo en los comentarios. Yo intentaré ir aclarando conceptos, intentaré ir aclarando las dudas que vea más comunes, más repetidas, porque sé que es un tema difícil y es normal que haya muchas dudas, pero espero que con el vídeo haya quedado todo un poco más claro. Como siempre os pido, dejádmelo todo absolutamente en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.